precisamente poniendo los pilares tenemos que empezar por la cabeza, tenemos que empezar por arriba. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y como dice nuestro pastor, Dios no nos ha traído hasta aquí simplemente para que estés aquí. Dios te ha traído aquí con un propósito. Hay un propósito que va más allá de la vida. Y aunque la muerte, créeme, que sea parte del proceso, pero hay mucho más. Es decir, solo es el principio. Amén. Y el tiempo que estamos aquí, además, es un tiempo de preparación, de capacitación. Y es curioso cómo Dios trabaja esos procesos y esos tiempos, ¿no? Hay un pastor muy famoso, muy conocido, que además ha escrito uno de los libros más populares que se llaman Las Cortes Celestiales. Y Robert Henderson dice, estamos en un tiempo de impartición de mantos. Y yo quiero... realmente esto me hace pensar, ¿no? Es decir, venimos precisamente de celebrar que nuestro hermano alcanza una meta por llegar a 65 años. Y él decía una cosa ayer, y es que está preparando el relevo para la siguiente generación. Y de alguna forma es cierto, es decir, muchas veces pasa una generación y se tiene que levantar otra. Y creo que esto es la cara y el anverso de una moneda, es decir, los que dejamos el manto tenemos que dejar bien la estafeta. Y los que cogen la estafeta tienen que estar dispuestos a correr la buena carrera. ¿Amén? Y a pagar ese precio. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Dios nos trajo hasta aquí con un plan, con un propósito y con carácter de eternidad. Pero el que siga detrás nuestra, yo solo le pido a Dios, y siempre lo he dicho, que sea la lanzadera de ese cohete. Es decir, que sea su suelo mi techo. Y esto es algo que creo que es importante entender en la estación en la que estamos. Y como iglesia estamos en una estación, creo que muy bonita. Vamos a cumplir 14 años de ministerio abierto en Monte Sión. Y al mismo tiempo siento que es una nueva temporada. Tú sabes que Dios usa los números 7 como periodos de perfección. Y yo creo que en este segundo periodo que está dando lugar al tercero, Dios nos ha cambiado el paso. A mi familia nos lo ha cambiado de manera radical. Pero una de las cosas que yo le pregunto al Señor, Señor, tú has permitido todo esto, sé que tú gobiernas, sé que tienes un plan perfecto, pues quiero saberlo. Quiero formar parte de ello. Es decir, aquí estoy, siempre te he dicho, te entrego mi vida entera, te entrego mi familia, te entrego lo que soy, y no me esperaba que lo tomara tan literal, pero Él lo ha tomado. Y a partir de ahí, lo único que puedo decir, Señor, que se haga tu voluntad, y no la mía, que se haga tu perfecta voluntad, que tu plan perfecto se cumpla en cada uno de nosotros. Y esto es curioso. Perdonadme que ha hecho mucho frío y tengo la garganta que no veas. Mucha gente se preguntaba, y en este caso, ¿quién era Jesús? Y unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y esta pregunta es curiosa, porque hablando de los mantos, esta pregunta lo hacen los discípulos de Jesús, los que supuestamente iban a seguir las enseñanzas de Jesús, es decir, eran los que estaban llamados a capitanear la siguiente fase, que era la fase de la iglesia, ¿verdad? Y es curioso que el primero que mencionan es Juan el Bautista, porque una de las cosas que hemos estado recibiendo en esta semana y en estos días es un poco el paradigma de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista dice el propio Jesús que es el mayor hombre que ha pisado la tierra, mayor que cualquier profeta. Es decir, su ministerio, un ministerio profético de anticipación al Mesías. Es decir, él era el hombre la voz que clamaba en el desierto, él era el que trajo a una generación arrepentimiento. Y es curioso que el propio Juan el Bautista bautiza al propio Jesús y lo ve, es decir, lo ve cómo desciende la paloma, testimonio, señal de la llenura del Espíritu Santo
y escucha con sus propios ojos la voz del Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y todo esto está en Mateo 3. Pero la vida de Juan sigue, su ministerio sigue, y Juan tenía sus discípulos. Juan tenía sus seguidores, como lo dice la palabra, al punto de que Juan era famoso. Y cumpliendo su ministerio, diciéndole a Herodes que ha hecho mal, que ha cometido pecado, que está tomando como esposa a la mujer de su hermano, Felipe, automáticamente lo ponen en la cárcel. Pero aún desde la cárcel, esto es curioso, Juan el Bautista le dice a sus discípulos: miren, y esto ya en Mateo 11, es decir, han pasado años, ha pasado por lo menos un año después del bautismo, y le pregunta a sus discípulos: oye, acercaros a Jesús y preguntarle que si Él es el que tenía que venir o esperamos a otro. O sea, atento a la jugada. Hablamos de Juan el Bautista, mayor hombre del mayor llamado conocido en la tierra, después de Jesús, ¿vale? Este hombre tiene el testimonio de bautizar al Mesías. Escucha la voz del Padre, ve la paloma descender sobre la vida de Jesús, escucha la fama de Jesús. Y no hace falta mucho tiempo para que dude, para que se cuestione si Jesús era el que había de venir. Y desde prisión, todavía con sus tentáculos ministeriales, envía a preguntar a Jesús que si Él era el Mesías. Y es increíble la respuesta que tiene Jesús. Le dice: mira, le responde con la Escritura: los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados. Es decir, Jesús empezó a decirle: estoy cumpliendo todo lo que se había dicho de mí. Y les dice: ve y díselo. Y es curioso que al final de Juan el Bautista, todos sabéis cuál es, acaba defenestrado. Y ahí es donde digo que en esto de mantos y mentores, Juan el Bautista tenía que terminar su ministerio para que Jesús pudiera proseguir el suyo. De alguna forma, Juan el Bautista llegó a su techo, es decir, llegó al propósito, llegó al llamado. Es decir, no estoy diciendo que hiciera algo malo, pero por supuesto no era Jesús. Y si quieres saber el problema de Juan el Bautista, yo creo que entra en cuándo tenemos que dar ese relevo, o cuándo tenemos que ceder ese paso, cuándo tenemos que estar preparados para decirle a la siguiente generación: vamos. Hubiera sido muy distinto que Juan, que se supone que había preparado el camino para Jesús, hubiera dado pista. Pero sin embargo, acaba en la cárcel, como sabéis, acaba decapitado. Y yo creo que se cumple un poco esto que decía el profeta Eliseo: ser tocado por el manto no es lo mismo que recibirlo. Y aquí el profeta Eliseo nos da una super lección, y el propio Jesús también nos lo dice. Dice: así los primeros serán los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Es decir, hay un momento donde nosotros necesitamos el proceso, donde el proceso es imprescindible. Hablamos del ministerio mayor conocido de la historia, Juan el Bautista, y necesitaba el proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es el del odre nuevo. Es decir, cuando hablamos de odre nuevo, mira, he escuchado 20.000 predicaciones, tú también, acerca de los odres nuevos. Pero un odre nuevo, o una bota de vino nueva,
un pellejo nuevo, difícilmente puede ser del viejo al nuevo. Es decir, si eres un odre viejo o te sientes un odre viejo, lo único que creo que puedes hacer es lo siguiente, es pedirle al Espíritu Santo un espíritu diferente. Porque si no tienes un espíritu diferente, y cuando hablamos de espíritu hablamos de corazón, mente y espíritu. Porque de otra manera tu tiempo se acaba y hay una teoría del reemplazo que no nos enseñan, pero que está ahí. Porque Dios no pone parches. Dios dice, seréis un odre nuevo, para que haya un espíritu nuevo. ¿Por qué? Y esto es posible, es decir, Josué y Caleb, ¿por qué fueron perseverados o preservados? Fueron preservados porque en ellos había un espíritu diferente. Lo dice Números 14:24. En ellos había una actitud diferente. Y aun teniendo 80 años, estaban dispuestos a ser los escogidos. Y Caleb sube a ver a Josué y le dice, oye, que aquí estoy yo. O sea, de alguna forma, escógeme a mí, porque yo he estado esperando todo este tiempo a que me digas que suba al monte de Hebrón y derrote a todos esos gigantes. Es mi hora. ¿Que estoy mayor? Sí, igual que tú. Pero estoy fuerte como el primer día. ¿Por qué? Porque Dios me ha preservado. Y aquí hay otra palabra que probablemente has escuchado muchas veces. El Señor dice que somos sal y que somos luz. Incluso nos dice que somos levadura. Pero los tres procesos son totalmente diferentes. La sal, aunque sala inmediatamente, una de las características de la sal es que conserva. De hecho, a todos nos gusta la salmuera. Pero el proceso de la salmuera es un proceso lento. ¿Sí o no? Toma tiempo. Y la durabilidad es bastante, o sea, es decir, es duradera. Es decir, algo que está en salmuera dura años. Sin embargo, el proceso de la luz es diferente. Donde hay luz, no está oscuro. Donde hay luz, no hay tinieblas. O sea, si hay tinieblas es porque no hay luz. Y cuando hay luz, es porque no hay tinieblas, ¿sí? Si es de día, no es de noche. Dicho de otra manera, el proceso de la luz es inmediato. Cuando Dios dice, sea la luz. Y cuando amanece, es de día. Y da igual, mira, ni las bombillas que puede hacer un hombre se comparan con la luz de Dios. Nada se puede comparar con esa luz. Es decir, no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes taparlo con nada. O sea, es decir, la luz de Dios alumbra a todo el mundo. La levadura es muy curiosa. Cuando Jesús habla de la levadura, habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y además habla de 3 medidas, traducido, o sea, no soy ningún experto en griego, pero si te va a la concordancia, son 39 kilos de harina. ¿Vale? 39 kilos de harina es un saco de harina, es mucha harina. Pero habla de poca levadura. Y muchas veces pensamos que el Evangelio o el Evangelio del Señor es poca cosa. O que nosotros somos poca cosa. O que lo que tenemos es muy poco y que el mundo es muy grande. Pero dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. No es mucho, es un poco. Pero también es diferente. Porque igual que la sal cubre, la luz sobreacapara todo lo que hay alrededor, la levadura es introducida en medio de la harina. Y se activa con un factor impresionante, que es el Espíritu Santo.
Si tú eres consciente de que el Espíritu Santo es el que va a activar lo que somos en Cristo Jesús, y por su obra, por su poder, va a transformar el entorno. Es decir, si la masa es nuestro mundo, el Evangelio, esa levadura, con un poquito de Espíritu Santo, va a transformar toda una masa. Y tenemos que reflexionar, y yo creo que es un buen hecho de meditación, el hecho de decir que no necesitamos a veces tanto como creemos, o no necesitamos tantísimo artificio para dar la palabra. Más bien es determinación, más bien es constancia, más bien es tomar una decisión por el Señor y decir, Señor, voy. Y es un poco lo que vemos con Eliseo. Eliseo se encontraba trabajando en su finca, con sus bueyes, con la casa de sus padres, y estaba haciendo lo que él sabía hacer. Y de pronto llega Elías, lo toca con el manto, y automáticamente algo le bum, 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 yo me voy. Ahora, te digo algo, esa decisión requiere determinación por tu parte. Si el Señor te llama, el Señor te toca, el Señor tiene un plan perfecto contigo, que lo tiene, te toca perseguir el llamado que Dios tiene para ti. Y te toca pelear por él. Es decir, no es negociable, sea cual sea, te va a tocar perseguirlo, te va a tocar pelearlo. ¿Qué le pasó a los discípulos de Jesús? Tuvieron que dejar su puesto de funcionario. Mateo, cobrador de impuestos de Roma, tiene que dejar su puesto seguro para vivir Dios sabe dónde. Lucas, como buen médico, tiene que dejar su oficio. Pedro, Juan, pescadores, tienen que dejar su oficio. Es decir, hay momentos donde perseguir el llamado requiere un cambio radical en nuestra manera de vivir. Y es así, es decir, no hay otra manera de que podamos verlo. Y toda esta historia está en Segunda de Reyes, la historia de Eliseo. Y por 3 veces, por 3 ocasiones, vemos como el propio Elías intenta desanimarlo. El propio Elías le dice, Eliseo, quédate aquí. Y llegan los amigos y le dicen, quédate aquí. Le dicen, pero se va a ir tu Señor. Pero esa determinación de decir, ese llamado, ese don, esa palabra, yo la quiero. Y eso es algo que yo he visto en mi propio pastor. Es decir, Pastor Jan, cuando él cuenta que ha tenido la gracia de estar viajando con Pastor Bailey por 12 años. Y yo recuerdo que una de las cosas que él siempre nos ha compartido, ese manto, ese llamado, yo lo quiero. Y a lo mejor no te toca todo el manto, todo el llamado, pero sí es verdad que tenemos una herencia espiritual. Es decir, el Señor ha usado al Pastor Bailey en revelación, el legado, un hombre que tenía visión, un hombre que tenía corazón por las misiones, un hombre que tenía amor por la enseñanza, un hombre que dio su vida por completo al Evangelio. Y somos quienes somos, en muy buena parte, porque ese Señor pagó un precio. El otro señor que está al lado se llama Reinhard Bonnke, uno de los mayores misioneros evangelistas conocidos de nuestro siglo. Y en la última temporada de su vida, Pastor Jan igualmente sentía de parte de Dios, lo que tiene este hombre, yo lo quiero. Y escuchando el testimonio, escuchando lo que Dios ha hecho a través de su vida, él hablaba del fuego de Dios. Él hablaba de la verdad del Evangelio, de la salvación, del llegar a los perdidos, de hacer cruzadas en lugares imposibles y, sin embargo, ser pionero en alcanzar, cuentan probablemente más de 300 millones de decisiones de salvación de fe. Ese era Reinhard Bonnke.
un alemán de 1,90 m en medio del África negra. Pero en el fuego de Dios. Y ahí es donde digo, señores, yo lo quiero. Este es otro que cuando estábamos Rubén y yo en Gales y hicimos la ruta al avivamiento, George Jeffreys fue el evangelista que estaba predicando a las 7 de la mañana cuando el ángel del Señor se le aparece a Evan Roberts y le muestra el inicio del avivamiento en Gales. ¿Sabes lo curioso? Te lo voy a decir. Evan Roberts apenas dura su ministerio 3 años. Recibió la revelación, tuvo la visión de Dios, tuvo el mensaje y corrió tras él. Pero por X o Y motivos, que no es el mensaje de hoy, no alcanzó la plenitud del llamado que Dios tenía para él. Y este señor de aquí, George Jeffreys, pasa todo lo contrario. Él es el fundador del IM y precisamente hace un impacto increíble en toda la sociedad inglesa del Reino Unido en el año 1900, a principios del siglo XX. Llena los lugares más famosos de Inglaterra, de Londres, tiene repercusión a nivel nacional e internacional en los tiempos del no wifi. Pero ¿sabes por qué? Porque aunque no fue él el que tuvo la revelación, pero le tocó el manto. Vio el manto y dijo, yo no he tenido la revelación, la ha tenido Eva, pero yo quiero lo que Dios quiere para esta nación. Y corrió tras la visión y vio los frutos del avivamiento, vio los frutos de cómo el Señor lo bendijo y cómo había diariamente gente que llegaba a arrepentirse a los pies de Cristo Jesús, a tomar una decisión personal y aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y un testimonio increíble. Pero era la determinación, fue su constancia, fue el perseguir el manto lo que hizo que él alcanzara esa meta. Aunque al principio no había sido él. Precisamente el que tenemos a mano izquierda es Evan Roberts. Y fijaros lo que Dios le dice. Quita cualquier hábito dudoso. Obedece al Espíritu Santo prontamente y confiesa a Jesús abiertamente. Confiesa al Señor abiertamente. Otro hermano fruto del avivamiento, Rick Howells, del cual hemos heredado la Escuela Bíblica de Gales. Dice que el camino del intercesor, el camino del que ora, es el camino de la cruz. Mensaje tremendo. Y cuando lees su biografía es apasionante. Otro hombre fruto del avivamiento, John G. Lake, dice, cuando vi por primera vez que esa enfermedad no era la voluntad de Dios, dice, todo en mi naturaleza se levantó para destruir la voluntad del enemigo. Otro hombre con determinación que tuvo una revelación de lo que era la enfermedad y que dijo, Señor, si tú estás en contra de esto, yo me voy a levantar, pero me voy a levantar con todo. Y cuando lees, por cierto, tenemos un libro en la biblioteca de él, es increíble. Uno de los hermanos que está en nuestro equipo profético dice, esto es una palabra del año pasado, dice, debemos creer a Dios para más y más de la unción que Él tenía en sanidad y en las misiones. Y la unción apostólica para las naciones en las que Dios está plantando nuestro equipo, es decir, nuestra iglesia. Y esto es algo que debe de nacer en la iglesia, decir, oye Señor, si tú de verdad venimos de unas raíces misioneras, venimos de una paternidad de evangelización, de enseñanza, de formación, una unción apostólica de levantar iglesias, una unción para sanar, una unción para levantar naciones.
Eso era Pastor Bailey. Eso era Reinhard Bonnke. Eso es mi pastor, Pastor Jan. Y yo te digo, si eso es mi ADN de mi casa, yo lo quiero. Como dice aquel, si el manto pasa por la puerta de mi casa, yo lo quiero. Y te digo que en esta temporada, empezamos el año 15, es un año de volver a los fundamentos. Es un año de volver a nuestra identidad, a nuestro ADN, a quiénes somos. Muchos me pueden decir, pastor, hemos pasado muchas cosas. Sí, hemos pasado muchas cosas. Pero eso no cambia quiénes somos. Eso no cambia de qué familia venimos. Eso no cambia. Mira, algo que decía este hombre, John G. Lake, que esto lo saqué del libro, dice, ninguna palabra mía puede transmitir a otro el clamor que estaba en mi corazón y la llama del odio por la muerte y la enfermedad que el Espíritu de Dios avivó dentro de mí. La misma ira de Dios parecía poseer mi alma. Es decir, algo que yo quiero o le pido al Señor. He estado hablando de pactos, he estado hablando de compromisos con el Señor. Hemos estado hablando de muchas cosas, creo que muy serias. Pero en todas estas palabras que hemos estado compartiendo, hay un factor intransferible, que es tu voluntad. Yo te puedo compartir lo que Dios me está hablando a mí. Venimos de una situación trágica, sabéis todos, es decir, hemos perdido a nuestra hija. Pero algo no ha cambiado, es nuestro amor por Dios. Y sabemos que Dios está en absoluto control. Y que el plan de Dios, las promesas de Dios no han cambiado. Que el propósito de Dios es eterno, es decir, y que Él siguió pagando el precio por mi vida y por la tuya. Y eso no va a cambiar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y lo único que yo puedo hacer es decir, Señor, te amo y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Te dije antes, te doy mi vida, te doy mi casa, te doy mi iglesia, te doy todo lo que soy. ¿Qué ha cambiado? Simplemente ha hecho lo que yo le dejé hacer. Y te lo digo sin lágrimas en mis ojos, y he llorado mucho. Pero porque sé que es su perfecta voluntad. Y yo no quiero otra cosa. Escúchame bien, hermanito amado en el Señor, no quiero otra cosa. Y siento que la iglesia tiene que enfocarse. La iglesia tiene que recuperar la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros papás? Porque eso, mira, si algo hace el mundo, como dice Aarón, el diablo es puerco. El diablo hace una cosa muy interesante, que además se ha metido en la iglesia de manera peligrosa. Y es, Dios te ama tal y como eres. A lo cual yo tengo que decir, sí, pero no hay ninguna persona que Dios no haya tocado, que su corazón, su mente y su espíritu no haya sido transformado. Las respuestas no están aquí, las respuestas están ahí. Y están en la palabra de Dios. Cuando tú te acercas al Señor con un corazón contrito y humillado, dice el Señor que Él sana. Que Él transforma lo que estaba muerto, lo redime en vida. Que intenciones, pensamientos, voluntad, cuando lo entregamos a Él, se convierte en algo impuro, en algo santo. Y lo santo tiene una característica, una cualidad. Todo lo santo es agradable para Dios. Cuando es agradable para Dios, Dios pone su mirada en esa ofrenda. Y tú puedes ser esa ofrenda. Yo soy esa ofrenda. Y lo voy a hacer. Mi casa es esa ofrenda.
Y sí, depende de cómo lo persigues. Mira, Moisés con Josué. ¿Qué pasó con Josué? Tuvo su tiempo y el Señor se tuvo que llevar a Moisés para que Josué floreciera. Y vino su tiempo y pasó. Y Josué floreció. Pero tuvo que hacer una cosa. Josué 2, lo hablábamos el miércoles, siento que te lo perdieras porque estuvo tremendo. Tuvo que preparar a una nueva generación del desierto que no sabía quién era el Señor. No sabía, o sea, sabían que había estado en el desierto, pero el desierto había sido tan natural que ya era lo normal cuando no. Y ahí es donde digo, hay que aprender a diferenciar lo que es normal de lo que no es normal. Nehemías con Esdras. Esdras nacido en la esclavitud de Babilonia, Nehemías no. ¿Qué tuvo que pasar? Que Esdras propuso en su corazón, voy a inquirir la palabra de Dios, voy a tomarla conmigo. ¿Para qué? Para dársela a esta nación. Tomó una determinación. Nehemías pasó, Esdras siguió. Cerramos con los recabitas y con sus hijos. Jeremías 35. Dios los prueba y probó a sus hijos. ¿Estás dispuesto? ¿Vas a no contaminarte? ¿Vas a caminar en santidad? ¿Vas a buscarme? ¿Vas a obedecer lo que le dije a tu padre? ¿Vas a cumplir con todo lo que te he dicho? Si lo haces, tienes un lugar de permanencia delante de mi presencia. Y de eso se trata, de permanecer en la presencia del Señor. Eso es lo que cambia todo. Eso es lo que cambia un drama en esperanza. Eso es lo que cambia la desesperación o falta de esperanza en vida eterna. Eso es lo que es la esperanza de gloria. La gloria está donde Dios está. Y cuando Dios está en tu corazón, nada ni nadie puede entender, como decía John G. Lake, el fuego que siento por Dios. No te lo puedo compartir con palabras. Te puedo coger de la mano y llevarte a Él. Pero tienes que experimentarlo tú. Tienes que vivirlo tú. Me encantaría que te metieras un ratito y lo vieras. Pero no funciona así. El fuego de Dios es algo que Dios prende en nuestros corazones de manera individual. Y depende de cómo lo anhelas, depende de cómo lo buscas, depende de cuánto estás dispuesto a poner en ese altar para que Dios te lo dé. Amén. Creo que no tengo mucho más que decir hoy. Ponte de pie, vamos a orar. Cerramos aquí. Señor Padre, nos ponemos delante de tu presencia en esta mañana y te pedimos, Señor, que abras una vez más nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra, ponerla por obra, Señor, que entendamos, Señor, tu llamado, tu propósito con cada uno de nosotros, Señor, que tú tienes un lugar donde quieres habitar y quieres morar en medio de tu pueblo, Señor Padre, un lugar de permanencia, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, es el mejor regalo que podemos tener y podemos compartir, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén.